Bueno, así se me oye mejor, ¿no? No tengo que gritar. Bueno, pues para ti que no me conoces, porque el resto creo que ya han venido, mi nombre es César Medrano, soy naturópata y licenciado en Medicina Tradicional China. Hemos abierto junto con Monse, que está allí con la cámara, un herbolario que se llama Druide de las Hierbas, que está en la calle Germán Calvo, cerca de la iglesia de San José o del Centro de Salud de Víctor Oliva, ahí en los soportales. Y bueno, pues hemos empezado una serie de conferencias sobre tratamientos naturales, lo que la naturaleza puede hacer por nosotros y por nuestra salud, y también sobre filosofía oriental para afrontar también las emociones de otra forma y ver el mundo diferente, afrontar un poquito el estrés que en estos días todos tenemos tan fuerte y la toxicidad del mundo. Y bueno, pues hoy toca una conferencia, una charla que se llama Vivir en una casa sana. ¿Por qué vivir en una casa sana? Bueno, porque vamos a hablar un poco de cómo el hábitat, el lugar en el que vivimos, el lugar en el que descansamos, el lugar en el que vemos la televisión o trabajamos, donde pasamos tantas horas, pues cómo tiene que ver con cómo influye en nuestra salud. No sé si habéis podido ver a lo largo de vuestras vidas que hay lugares donde habéis estado de maravilla y otros lugares donde es justo al revés, que os encontráis muy mal. ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿Sí? ¿A todos o no? ¿A quién le ha pasado así fuerte que reconozca? Uf, yo viví en una casa que aquello era terrible. ¿Os ha pasado? ¿Sí? Bueno, a mí por desgracia también. Incluso ya sabiendo de estas cosas, que uno nunca siempre lo sabe todo. Bueno, pues vamos a explicar un poquito. Claro, puedes decir que esto es una medicina del hábitat, ¿no? Lo primero que hace falta es poder, entre comillas, diagnosticar el lugar. Es decir, si hay algo en el lugar que te puede afectar negativamente. Y por eso luego pues hay una serie de remedios que se pueden aplicar. Pero antes de todo esto vamos a explicar lo que hacían en la antigüedad los pueblos más antiguos que nosotros para elegir un lugar donde fundar un pueblo, una ciudad o simplemente donde asentarse. Todos los pueblos examinaban el terreno elegido antes de construir en él para que no hubiera ningún problema de salud entre los que serían los moradores del lugar más adelante. Entonces, por ejemplo, en China tenemos el Feng Shui o Hong Shui, ¿habéis oído hablar de él? ¿Sí? Que significa literalmente viento y agua, y el Feng Shui estudia las características de cualquier emplazamiento y determina todos los flujos energéticos, cómo se mueve la energía por el lugar, para verificar pues, que son saludables antes de habitarlos. En Roma, que también tenían un poquito de conocimiento, un poco más burdo, lo que se hacía era pues, que se dejaba pastando el ganado durante un año en la zona que habían elegido para construir una ciudad, y después, bueno, pues mataban a los animales que habían pastado allí, los abrían, y pues un experto examinaba las vísceras para ver si tenían alguna malformación, alguna complicación, algún envenenamiento o simplemente pues que no estaban como debieran, ¿no? Saludables. Los pueblos nómadas, un poquito más civilizados, no necesitaban matar a los animales. Estos que viajaban con sus tiendas por el desierto o por donde fuera, todos los nómadas, habitualmente lo que hacen es observar a los animales y solían montar sus tiendas donde descansaban los perros. Que siempre, ¿veis que el perro da muchas vueltas antes de asentarse en un lugar y empieza a mirar el lugar y demás? Bueno, está escogiendo el lugar que es adecuado y que no tiene complicaciones. Bueno, entonces entramos en una cosa, esto de lo que estoy hablando, que se llama geobiología. Bueno, podemos definir la geobiología como la ciencia que estudia la relación entre la Tierra, Gea, y los seres vivos, Dios igual a vida, centrándose principalmente en el análisis de la calidad energética y vital del espacio habitado. El espacio vital se define como un lugar interactivo y complejo en el que inciden las más variadas influencias, procedentes del suelo y de la atmósfera, de objetos naturales y fabricados, de emisiones visibles y no visibles. Se puede considerar como una biología tópica que estudia las interacciones entre los procesos biológicos y las energías que emanan de la Tierra, las que provienen de radiaciones cósmicas y las energías generadas por la actividad humana. La geobiología abarca un amplio campo de materias y extrae sus conocimientos multidisciplinares de ciencias como la astrofísica, la geofísica, la hidrología, la biología, la electrónica, la medicina, la arquitectura,
ancestrales de la sabiduría tradicional con los conocimientos más profundos y recientes, fruto de investigaciones científicas sobre la relación de los seres vivos y las diferentes energías y radiaciones que componen la vida. Con el estudio de la geobiología aprendemos a reconocer las zonas favorables para la salud, el buen sitio, el buen lugar, y a evitar las zonas malsanas. Ya el Dr. Hartmann, un gran investigador pionero en geobiología y sus efectos de la salud, sostenía el siglo pasado la tesis de que el 60 o el 70% de las enfermedades pueden ser motivadas por el lugar y tienen su origen en la vivienda en la que se habita. Quien dice vivienda puede ser el lugar de trabajo también, donde pasa uno muchas horas. Una prolongada exposición a una combinación de radiaciones diversas agota el sistema de autorregulación de los seres vivos, tanto el sistema nervioso, sistema neurovegetativo o sistema inmunológico. Pueden quedar fuertemente alterados y tras las disfunciones generales aparece la enfermedad. Bueno, toda esta información que os acabo de leer, toda esta parrafada terrible que explica un poco todo esto, la he extraído de un cuaderno de geobiología y biohabitabilidad de una asociación que se llama GEA, Asociación de Estudios Geobiológicos, a la cual pertenecí durante un tiempo hace unos años. Bueno, vamos a hablar un poco de sitios que influyen en la salud. Seguro que todos habéis oído hablar de Stonehenge. ¿Os suena? Bueno, es un centro megalítico que hay en Inglaterra y, bueno, pues yo todavía no he estado, pero según dicen, quienes se acercan a este centro, pues obtienen una serie de beneficios que ocurren en el lugar. Bueno, voy a seguir pasando una serie de sitios, como por ejemplo las pirámides de Egipto. Todo el mundo que ha visitado las pirámides sin duda ha sentido algo dentro. Puede haber sido un agobio, puede haber sido de repente un malestar o puede haber sido todo lo contrario. Pero bueno, lo que sí está demostrado es que hay una energía muy fuerte dentro de las pirámides que a unas personas les afecta positivamente y a otras negativamente. Se especula con que tiene que ver con la propia forma de pirámide. Hay libros enteros sobre esto. Uno, por ejemplo, es El poder de las pirámides, que habla de que, bueno, si suspendemos en una forma piramidal proporcional a la pirámide de Keops, suspendemos un objeto, me parece que es a 2/3, empezando desde la base de altura y en el centro, pues en este objeto pasan cosas. Por ejemplo, si dejamos una cuchilla de afeitar, no se termina de romper nunca, es decir, puedes afeitarte con ella casi un número ilimitado de veces porque queda siempre afilada y bien. Si suspendemos un pedacito de carne, es una prueba que hacía la gente, esta carne en vez de pudrirse se liofiliza, se seca. Bueno, son cosas que tienen que ver con la forma, también tienen que ver con el lugar y la disposición. Hay otros grandes centros religiosos, por ejemplo la Catedral de Santiago, que ha sido siempre un lugar de peregrinación. Bueno, pues atraviesa por todo el Camino de Santiago, que también pasa por aquí, ¿verdad?, por Palencia, y está plagado de una serie de construcciones y de iglesias, la mayoría, muchas de ellas al menos anteriores al siglo XII, con una arquitectura muy especial que hace que en determinados lugares pasen cosas. Según algunos, el Camino de Santiago es un camino iniciático para conocerse a uno mismo y recargarse de energía. Y si atendemos a algunos sacerdotes que conocen bien las iglesias del Camino de Santiago, que son los sacerdotes del lugar, en una ocasión un sacerdote, según estaba por allí y hablando de geobiología, de repente dice: mira, acaba de entrar un peregrino, ahora va a ir de aquí a aquí y de aquí a allá. Se va a quedar medio minuto en cada lado y se va a ir. Bueno, pues matemático, la propia energía lleva al peregrino que llega cansado a recargarlo, a cambiarle su estado de conciencia y que siga camino. Bueno, esto pasa en este lugar o en este camino de esta forma, pero hay otros lugares. Bueno, hay monasterios y centros especiales de energía donde siempre dicen que pasan cosas. Si nos fiamos de la gente que hace observaciones, bueno, dicen que aquí pasa de todo en Montserrat, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto es que son centros de peregrinaje donde la gente pues va a sanarse, bien sea física, emocional o espiritualmente. Lugares milagro, como por ejemplo Lourdes. Bueno, coincide que todos estos lugares son centros religiosos, pero es que aunque no fueran centros religiosos, solo por el efecto del lugar, ya tendría lugar una transformación importante. Si medimos, luego os diré cómo se puede medir con
técnicas de radiestesia o con el biómetro de Gauss, si medimos la energía de estos lugares, siempre tiene una vibración muy alta que ayuda a regenerar pues, toda la energía corporal y ayudar a sanar. Bueno, ahora vamos a hablar de alteraciones. Hemos hablado de algunos lugares que pueden mejorar o que tienen fama de mejorar la salud y de aumentar la cantidad de energía, de cambiar el estado de consciencia. Y bueno, pues vamos a hablar de cosas que pueden influir positiva o negativamente, dependiendo sobre todo de la arquitectura que pongas encima, pues sobre la salud y sobre nuestro estado general. Tenemos, por ejemplo, las aguas subterráneas, las fallas geológicas, las cavidades subterráneas, las cuevas, y hay otro tipo de alteraciones. La orientación de la cama influye mucho. Si, por ejemplo, uno duerme siempre orientado al sur, aunque el lugar sea lo más neutro posible o incluso beneficioso, va a desvitalizar el campo magnético del cuerpo humano, con lo cual vamos a ir perdiendo poco a poco energía. Las aguas subterráneas generalmente lo que hacen es que generan un flujo subterráneo de agua que genera un campo magnético, un campo eléctrico. Entonces, ya sabemos que bueno, la definición de campo electromagnético es que si pones un conductor en movimiento, pues esto genera un campo electromagnético y por lo tanto una electricidad, una ionización. Entonces, cuando el agua subterránea fluye por esa parte del suelo, está generando ahí un flujo y por polaridad, justo encima, a nivel de tierra, se genera un flujo de polaridad inversa. Es decir, si tenemos un flujo de iones negativos por donde pasa el agua, en la capa inmediatamente superior se genera un flujo de iones positivos que, aunque suenen muy positivos, son los que son malos para la salud. Con lo cual, si duermes encima de una corriente de agua subterránea, pues vas a verte expuesto a un campo eléctrico constante que te va a robar energía. Las fallas geológicas, bueno, luego pondré una foto donde se ve un poco una casa muy alterada. Y estas fallas geológicas, lo que pasa es que la Tierra también tiene un campo magnético muy potente, que es el que nos defiende de todas estas erupciones solares que está viendo ahora. Sin él, pues no podríamos vivir aquí, ni siquiera habría atmósfera. Pero cuando una falla subterránea, es decir, un fallo en el terreno, hace que haya ahí como una fisura, por esa fisura el campo magnético sale muy fuerte y nos puede afectar también negativamente. Las cuevas también afectan un poco por lo mismo que he dicho, por los cambios de polaridad eléctrica y, bueno, supongo que por otras cosas también, esto es lo que podemos demostrar. Mirad, esto es una casa normal, como pueda ser la nuestra, lo que pasa es que habitualmente, pues, por debajo del suelo no lo vemos, ¿no? No sabemos lo que hay ahí. En esta casa en concreto tenemos una corriente de agua subterránea, tenemos una falla del terreno y hay un lugar en el que se superpone, es decir, coincide la corriente de agua subterránea y la falla. Y precisamente ese lugar, por lo que veo, es el lugar donde está pues quizás el sofá y quizás en el piso superior la cama. ¿Qué ocurre? Pues que vamos a estar afectados por este exceso de energía del campo magnético y además por la interacción con el flujo de agua que está pasando por ahí, flujo de agua subterránea. Incluso si el agua a veces resulta que es de un colector, que no es un agua natural, sino que es un agua ya además sucia y de mala calidad, puede ser todavía peor. Hay otras influencias que no solamente son de la Tierra, que pueden ser del campo eléctrico generado por las torres de alta tensión, o peor aún, por las antenas de telefonía móvil. También todo lo que es toxicidad, como la fábrica que vemos ahí al fondo que está echando humo, o el avión, que de eso ya hablamos otro día, pero bueno, de momento los aviones vamos a dejarlo en que contaminan bastante, aunque hacen más cosas, o los coches. Bueno, pues todo esto sin duda influye en nuestra salud, influye en este caso negativamente. Además, hay una serie de redes electromagnéticas secundarias, como las redes Hartmann, Red Curry, son las principales, y una serie de lugares por donde la Tierra, digamos, tiene sus procesos de respiración electromagnético, por llamarlo de alguna forma, que es lo que se viene a llamar chimeneas cosmotelúricas. Además, hay determinadas corrientes en algunas zonas que se llaman líneas ley. Las líneas ley normalmente suelen ser positivas. Podríamos decir, por ejemplo,
Camino de Santiago es una gran línea ley. Hay muchas. Hay algunas positivas, la mayoría, y hay algunas negativas. Bueno, aquí tenemos un gráfico que no está hecho a escala, y en este gráfico se ven una serie de cuadrículas que tienen que ver con los flujos de los campos electromagnéticos, concretamente de las líneas Hartmann y Curry. ¿Vale? Si estas amarillas son las líneas Curry, forman cuadrados, y estas otras de color rosáceo son las líneas Hartmann. Bueno, en todos los sitios hay de esto. Todas las casas, todos los lugares, aquí donde estamos expuestos a estas líneas. ¿Por qué? Pues porque las líneas Hartmann, por ejemplo, suelen estar cada 2 metros por 2,5 metros en orientación norte-sur, este-oeste. Y las líneas Curry suelen estar, bueno, esto varía mucho, pueden ser hasta 15 metros, de entre 7 y 15 metros, son muy variables, y están, bueno, digamos, oblicuas con respecto al norte, sur y este-oeste, para no liarnos demasiado. Entonces, cuando coincide un cruce de las líneas, y nos coincide, por ejemplo, en la cama, como le pasa a este personaje de aquí, bueno, pues esto es un punto que está restando bastante energía. Que te pase una línea Hartmann, bueno, no debería ser muy preocupante si el lugar está más o menos bien. Pero si no está muy bien y te pasa el cruce, es decir, si además de esto coincide un agua subterránea, una falla o cualquier otra alteración, esto es lo que se denomina en geobiología un punto cáncer. No punto cáncer porque te pueda provocar un cáncer, que también, sino punto cáncer porque es un punto donde la energía es muy baja y te puede provocar cualquier tipo de desequilibrio. Por ejemplo, aquí pues no debería de pasar gran cosa si no hay otro tipo de alteraciones. O, por ejemplo, al que duerme aquí no le pasaría nada, sin embargo, al que duerme en este lado, a la larga, no en un día ni dos, pero le va a bajar muchísimo la energía y le puede enfermar. Le puede provocar una bajada energética muy fuerte que se puede traducir en una depresión, en una dificultad para manejar emociones y, por lo tanto, más adelante también en una enfermedad, una bajada del sistema inmunitario, etc. Bueno, aquí tengo una representación que por supuesto no es exacta porque este tipo de cosas no son visibles al ojo humano, de lo que serían las chimeneas cosmotelúricas. Haceos a la idea de que la Tierra tiene unos puntos en los que de repente intercambia energía y asciende la energía de la Tierra y se dirige hacia el Sol, y desciende la energía del Sol y se dirige a la Tierra. Entre el Sol y la Tierra siempre hay una interacción constante. Si no, no habría plantas, si no, no habría seres humanos, no habría nada. Entonces hay algunos lugares donde esta respiración es muy fuerte y durante unos minutos la energía asciende y es muy fuerte para nosotros, es la energía de la Tierra, que sale desde aquí muy fuerte, y en otros momentos la energía desciende desde el Sol a la Tierra y esta energía puede ser benéfica. Pero las chimeneas cosmotelúricas, como están constantemente intercambiando estas energías, no son buenas nunca. O sea, no es como, uy, me voy a colocar ahora que está bajando la energía y me recarga. No, porque no sabes cuándo hace el cambio, son cambios que no se pueden predecir siempre, aunque suelen ser periódicos, pero no siempre son predecibles, y a lo mejor en vez de un bien te haces un mal. Bueno, serían como un vórtice, quizás más parecido a esto, aunque a veces pueden ser parecido a esto otro, no siempre tienen que ser una forma cónica como un tifón, otras veces pueden ser más gruesas. El caso es que de chimeneas cosmotelúricas sabemos más bien poco, solo que están y que no son buenas, y es, bueno, lo que al menos yo en mi experiencia os puedo contar. Bueno, vamos a hablar del hombre como antena, el hombre entre el cielo y la tierra. Si el cielo y la tierra están intercambiando energía constantemente, nosotros estamos aquí y somos grandes antenas que somos de una forma inconsciente capaces de recibir toda esa energía del Sol y recibir toda esa energía de la Tierra para formar quiénes somos. Bueno, dicen que estamos hechos de la Tierra, ¿no? Si miras las grandes religiones o las grandes filosofías, dicen, estamos hechos de tierra, barro. Bueno, sí, la materia que nos hace la sacamos de los alimentos y los alimentos salen de la Tierra. Y si no fuera por los elementos minerales que tenemos en el cuerpo, pues no existiría nuestro cuerpo. Pero necesitamos del Padre Sol, que en muchas religiones también ha sido siempre el Padre o el Dios Supremo, porque, bueno,
es como somos los hijos del Sol y de la Tierra. El Sol pone la semilla de consciencia y la Tierra pone la semilla de energía y de materia. Bueno, igual que papá y mamá, ¿no? Bueno, o parecido, a otro nivel. Entonces, estamos ahí en medio recibiendo todas las energías que nos llegan, tanto de las erupciones solares que están ocurriendo ahora, que nos están trastornando un poco la consciencia, nos está cambiando la forma de ver el mundo, como de la Tierra, que según reaccione a todo esto, pues también nos puede dar bienestar o malestar. Últimamente, la mayoría malestar, con todos los cambios que se están produciendo en el Sol. Es como si, entre comillas, aunque no es exacto, vamos a jugar un poco con esto, como si estuvieran peleados papá y mamá y nosotros estamos en medio. Bueno, entonces, como hombre antena tenemos las energías cósmicas, no solo provenientes del Sol, sino también de todas las constelaciones. Todo lo que tiene que ver con astrología sale de este concepto, y las energías telúricas o procedentes de la Tierra. Está el Sol, está también la Luna, que nos afecta. Hay mucha gente, bueno, los que se han llamado toda la vida lunáticos, porque han sido afectados por la Luna de tal forma en los líquidos corporales que pues perdían la cabeza, ¿no? Eran gente muy propensa que perdía la cabeza. Aún hoy en día podemos decir, y le podemos preguntar si quieren a la policía o a los bomberos, qué es lo que pasa 4 días antes de la luna llena, y veréis que están desbordados. O podemos preguntar en los hospitales, ver lo que pasa en las lunas llenas, sobre todo unos días antes, y veréis que de repente quieren nacer todos. Las mujeres que están embarazadas, todas quieren dar a luz a la vez. Y esto tiene que ver con los influjos de la luna. Bueno, aquí hay un gráfico de lo que se llama en India los chakras, que son vórtices y centros de energía de entrada y salida del ser humano. Bueno, este es un gráfico idealizado, en realidad no es así, pero es así para que lo entendamos, ¿no? Tenemos un primer chakra que nos conecta directamente a la Tierra y que recibe la energía de ella. También sirve de canal para transmitir lo que nos llega del cosmos hacia la Tierra, como hombres antena que somos. Y bueno, tenemos el segundo chakra, que tiene mucho que ver con toda la zona pélvica, riñones, sexualidad, intestinos, emociones primarias como el miedo. Tenemos el tercer chakra, que son las emociones más elaboradas, tiene mucho que ver con el sistema digestivo en general. El cuarto chakra, que tiene que ver con el corazón y cómo vamos bandeando en el amor, ¿no? Cómo podemos también expresar o aceptar el amor. El quinto chakra, que tiene que ver con la expresión. El sexto, que tiene que ver con el pensamiento. Y el séptimo, que ya escapa un poco al cuerpo físico y que es el que nos conecta a otra realidad, al cosmos, digamos. Por lo tanto, bueno, y como sensibles que somos y como eléctricos que somos, porque nuestras células tienen un potencial eléctrico, sin él no estaríamos vivos, somos como pilas, pues somos sensibles a los campos electromagnéticos y a un montón de emisiones diferentes. Bueno, aquí están los campos electromagnéticos, sus longitudes de onda. Todo esto, aunque no podamos oírlo y verlo, no quiere decir, el hecho de que no tengamos unos sentidos para ser conscientes de ellos, no significa que nuestro cuerpo no los note y no tenga que adaptarse a ellos. Entonces tenemos, bueno, pues los campos electromagnéticos de extremada baja frecuencia, que suelen ser los que llevan las líneas de alta tensión, los de muy baja frecuencia, como por ejemplo los microprocesadores de los ordenadores, las ondas de radio, telefonía móvil, microondas. Que sepáis que la telefonía móvil está en el campo ya de las microondas. O sea, es decir, tenemos un horno microondas que calienta las cosas, tenemos un teléfono móvil que calienta las neuronas, porque está en rangos muy altos de frecuencia que producen calor. ¿Lo habéis notado que cuando os ponéis el móvil y estáis un buen rato se os calienta toda esta zona? Porque yo sí, fijaros. Bueno, tenemos luego una serie de radiaciones, radiación infrarroja, la luz visible, ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Bueno, todo esto nos afecta en mayor o menor medida y sobre todo lo que se llaman las radiaciones ionizantes. Veis aquí que estas son radiaciones, bueno, viene en inglés, radiaciones no ionizantes, y a partir de la luz visible hacia arriba, ultravioleta, son lo que se llama radiaciones ionizantes.
Bueno, las ionizantes son radiactivas en mayor o menor medida y nos afectan muy fuertemente. Bueno, las ondas de radio. Siempre estamos expuestos no solo a las emisoras de radio, sino a las emisiones de la telefonía móvil, que cada vez son más omnipresentes, y las frecuencias que lleva y la modulación que llevan estas frecuencias, o la codificación digital que llevan estas frecuencias, pues sin duda nos afecta. Hoy en día hay una enfermedad que, bueno, está todavía por determinar, entre comillas, porque es muy nueva. Bueno, en realidad ya hace muchos años que se da, pero últimamente se está dando mucho más y en muchas personas, que es la enfermedad electrosensible, por llamarlo de alguna forma. Hay gente que está volviéndose sensible a todos los campos magnéticos, a todos los campos eléctricos, a toda la radiofrecuencia, a la telefonía móvil, a las wifi sobre todo. Las wifi son, entre comillas, bastante peligrosas. A ver, no quiero decir que te vayas a morir al tener una wifi en casa o al acercarte a la wifi, pero bueno, si estás muy cerca del emisor wifi durante mucho tiempo, sin duda mínimo vas a notar dolores de cabeza y tensión extra. Esto, bueno, sabéis que ahora mismo las están prohibiendo en los colegios, por ejemplo, y eso significa que algo pasa. Bueno, otra cosa que ocurre bastante, no sé si a lo mejor en la... no, esto es de actividad ya, bueno. Lo que ocurre bastante, lleva ocurriendo en este país y en otros ya muchos años, es que colegios que están en lugares donde ya de por sí hay una alteración de la tierra, una falla subterránea, agua subterránea, en fin, pueden ser muchas cosas. Si además tienen cerca una central eléctrica o pasan muy cerca cables de alta tensión, bueno, pues se está comprobando que los niños llegan a desarrollar en grandísima cantidad leucemia. Son cosas que se demuestran estadísticamente, incluso hay películas sobre ello. Bueno, la radioactividad. Hablamos de radioactividad y pensamos en Fukushima o pensamos bueno, pues en Chernobyl, de los escapes de radioactividad que hubo, y sí, hacemos bien porque esa radioactividad sigue presente, la radioactividad no se borra de un año para otro y se expande por todo el planeta, y esta también nos está afectando. La de Fukushima nos está afectando en todo el océano, los peces y también en el aire que respiramos, y la de Chernobyl en su día nos afectó fuertemente. Incluso a España llegaron lechugas contaminadas, sobre todo en la zona de Gerona. Hubo una zona que se afectó muchísimo por el aire radiactivo que llegó de Chernobyl hace ya años. Todavía esa zona está, entre comillas, medio maldita y no mucha gente quiere vivir allí. Pero, además de la radiactividad de las centrales nucleares, tenemos una cierta radiactividad natural de baja intensidad que existe en algunos lugares. Por ejemplo, en España, la zona de Galicia es una zona granítica y el granito de por sí tiene una baja actividad radioactividad. Entonces, bueno, si bien a esto normalmente deberíamos acostumbrarnos, a la radiación del granito, pues habrá alguna gente más sensible que cuando vaya por zonas muy graníticas note que no se encuentra del todo bien hasta que el cuerpo se adapta. Que el cuerpo se adapta a casi todo, casi todo. Luego está el gas radón. Este es un gas que está por casi todos los sitios, es un gas radiactivo que sube a través de las fisuras de la Tierra y que muchas veces se encuentra, bueno, prácticamente en casi todos los sótanos y lugares no ventilados. Por ejemplo, si tienes una casa que es un bajo que tiene alguna pequeña fisura y esa casa no está ventilada, si la dejas mucho tiempo, hay una pequeña o gran cantidad de gas radón que es ligeramente radiactivo y que también puede enfermarnos. Bueno, es curioso cómo muchas veces podemos saber dónde hay un problema, entre comillas, viendo cómo se comporta la vegetación. Bueno, aquí solo he puesto una foto, pero bueno, hemos podido medir con radiestesia, con varillas y péndulo, aunque también se puede medir con otros aparatos más sofisticados y por supuesto más caros, que por aquí pasa una corriente de agua subterránea. ¿Veis estos dos árboles? Cómo se apartan del influjo del agua. Casi siempre que veis un árbol que nace partido en dos, bueno, pues es porque las ramas, al crecer el árbol, las ramas se han ido apartando del influjo eléctrico de la corriente subterránea que tienen debajo. Si bien las raíces, por supuesto, van a chupar todo el agua posible, la parte aérea se aparta de ese influjo negativo, igual que los animales suelen hacerlo también por instinto.
muchos la radiestesia, el péndulo, las varillas, es algo como de brujos. Y sin embargo, también tiene una explicación. Nosotros somos ese hombre antena, que decíamos, ese ser humano antena, y nuestro cuerpo es sensible a lo que ocurre. Y hace pequeños micromovimientos musculares para adaptarse a la situación cuando pasas por un sitio. Todo esto no es consciente, pero se puede llevar a la consciencia con un amplificador de ese movimiento. O sea, esto no es magia, ni es algo que digas, uy, qué cosa más rara. Bueno, claro, puede ser, porque no es conocido. Pero esto tiene un fundamento también. Por ejemplo, cuando tú llevas dos varillas y pasas por un sitio, si las dejas lo suficientemente equilibradas, pues lo que ocurre es que al más mínimo micromovimiento muscular de adaptación a lo que está ocurriendo, se mueven. Más si además hemos convenido mentalmente que se van a mover de esta o de aquella manera cuando pasemos por un lugar de estos. Es decir, no tenemos acceso completo a nuestro subconsciente para que nos diga todo, como si fuéramos el Robocop este o el otro, el Terminator, ¿no? Que le iba diciendo, esto es no sé qué, esto es no sé cuánto, y lo veía en una pantalla. No tenemos ese acceso a nuestro subconsciente, pero nuestro subconsciente se entera de todo. De las variaciones de temperatura, de los campos magnéticos, de si hay o no agua subterránea, de si hay una falla por donde pasa, se entera de todo. Lo que pasa es que no te puede pasar todos los datos de los que está siendo consciente, entre comillas, en cada segundo, porque nos volveríamos locos, porque no podemos atender a todo lo que el cuerpo es sensible, no a la vez. Pero sí podemos elegir en un momento dado conectar con nuestro subconsciente y hacer que estos aparatos, entre comillas, pues nos sirvan de amplificador. Podemos utilizar las varillas y el péndulo, que esto se aprende, que no hace falta tener un don. Sí es cierto que hay gente que lo tiene más fácil, pero en general se aprende. De no ser que tengamos lesiones graves en la espalda y por lo tanto un poco estropeada nuestra antena, pues esto es muy fácil. Yo lo aprendí y se lo he enseñado a mucha gente. Aquí tenemos lo que se llama el biómetro de Bobis. Bueno, Alfred Bobis, me parece que se llama Alfred, ¿no? Que ahora lo tengo un poco, pero creo que sí. Estuve estudiando la energía que tenían los lugares, lo estuve estudiando muy a fondo, y en un principio estudió la longitud de onda de las frecuencias que nos afectan. Y bueno, pues estuvo midiendo en esa longitud de onda, en términos de nanómetros normalmente. La longitud de onda es el inverso de la frecuencia. Y bueno, pues casi se adecuaba lo que estaba midiendo a las escalas que podemos comprender. Al final, como no se adaptaba 100%, aunque era muy cercano a los nanómetros, pues decidió llamar a la escala Bobis y decir, en vez de nanómetros de longitud de onda, cualidad de vibración por la escala Bobis. Es decir, esto al final no son nanómetros, son unidades Bobis, que son muy similares, muy cercanas a la longitud de onda en nanómetros, y bueno, pues este hombre se dio cuenta de que normalmente por debajo de 6.000, 6.500, bueno, pues empezamos a perder energía. Entonces hay lugares que tienen una energía en 5.000 y ya puedes generar enfermedades. En 4.000, bueno, te habla de cáncer, podemos decir cualquier enfermedad crónica, lo del cáncer, bueno, en fin. Cuando hablamos de menos de 3.500, hablamos de enfermedades degenerativas muy serias. Y de 2.000 hacia abajo son lugares que son letales. Permanecer mucho tiempo en este lugar acaba desafiando la vida, la tuya y la de cualquier ser vivo que hay, o casi cualquiera. Sin embargo, bueno, pues cuando vamos subiendo de los 5.500, 6.500, digamos que tenemos lugares más o menos neutros, y a partir de los 7.000, 7.500 empezamos a entrar en una energía que no solo es beneficiosa para nuestro cuerpo, sino que además nos ayuda a hacer un gran cambio de conciencia. Podríamos decir lo que hablábamos antes de estas líneas ley o del Camino de Santiago o lugares milagro, que se encuentran casi siempre por encima de los 8.000, de las 8.000 unidades Bobis, y esto nos aporta tal energía que puede hacernos llegar a conclusiones a las que no llegaríamos en un estado mental o energético inferior. Puede, entre comillas, iluminar nuestra mente, no la iluminación oriental que desapareces, sino más bien, bueno, el darte cuenta de otras cosas y el llegar
digamos, a un estado de conciencia más elevado. Por supuesto, todo lo que esté entre 6.500 y 8.000, aproximadamente, incluso 9.000, es saludable, y de 9.000 hacia arriba son lugares para permanecer solo un rato, porque para la mayoría de nosotros es demasiada energía que no aguantaríamos durante mucho tiempo. A la larga podría enfermarnos por un exceso en vez de por una deficiencia. ¿Qué os parece todo esto hasta ahora? ¿Os estoy metiendo un rollazo? Es que os veo ahí como muy concentrados. Bueno, vale. No he hecho la presentación más larga porque es un tema sobre el que seguro van a surgir preguntas. Entonces, bueno, pues lo que ahora quiero es precisamente, pues eso, que me hagáis preguntas. ¿Qué preguntas tenéis sobre el tema? A ver, ¿cómo sabemos si estamos en un sitio sano o no? Aparte de lo del río, de la corriente subterránea. Bueno, muy buena pregunta. Hay varias formas de saberlo. Lo mejor es hacerse con unas varillas y un péndulo y que alguien te enseñe y medirlo. Es lo mejor, pero como no siempre está al alcance de todo el mundo, porque a lo mejor no has tenido tiempo o ganas de hacerlo, pues puedes fijarte en otras cosas. Puedes fijarte, por ejemplo, si tienes un animal en casa, si tienes un perro, donde el perro pasa mucho tiempo, ese lugar está inmaculado. Sin embargo, si tienes un gato, donde el gato va a... no donde descansa todo el rato, que ese suele ser neutro o bueno, sino donde va de vez en cuando, se queda ahí agazapado, se tira unos minutos y luego pega un salto. ¿Habéis notado que los gatos hacen estas cosas? Bueno, ese lugar es un lugar alterado. Normalmente los lugares alterados a algunos animales, como los gatos o como las hormigas, los insectos en general, les atraen, pero les atraen para recargarse. Bueno, a los gatos para recargarse, a las hormigas para vivir. Los hormigueros casi todos están en cruces Harman, cruces de líneas Harman, o en lugares muy alterados. Igual ocurre con los avisperos, por ejemplo. Entonces, bueno, sin embargo, las abejas es al revés. Si les pones en un punto alterado, bueno, digamos que las aceleras demasiado y acabas agotando a la abeja. Por ejemplo, si tienes plantas, hay plantas más sensibles que otras, pero puedes poner una planta en el lugar donde tú vives, una planta más o menos normal, que no sea un cactus, pues los cactus lo aguantan casi todo, y puedes ver su evolución. Si en ese lugar vive más lozana y feliz o se va marchitando, bueno, pues te va a hablar un poco de cómo está ese lugar. Son cosas, hay más cosas. Podemos hacer una prueba de cristalización de sal, por ejemplo. Podemos poner un platito con agua con sal debajo de la cama, que es lo más común, y depende de cómo cristalice la sal cuando se seca, pues podemos ver si son patrones armónicos o son patrones disarmónicos. Si son patrones armónicos vamos a ver figuras normalmente hexagonales o octogonales en la cristalización, y si son patrones disarmónicos, pues lo que vamos a ver es caos, 1000 rayas por todos los lados o cosas que no son bonitas, ¿no? Que no llaman la atención. Bueno, creo que con esto más o menos he contestado a tu pregunta en la medida que se puede. ¿Qué más? Puesto que casi todos... Espera, que te van a dar el micro para que se oiga bien luego, porque siempre grabamos las cosas, las ponemos en YouTube y así queda registrada la pregunta. Bueno, pues puesto que a casi todos de nosotros nos está vedado el elegir el sitio donde vivimos, yo quisiera saber qué oportunidad tenemos de mejorar ese sitio que nos haya tocado en suerte como hábitat personal. Bueno, sí, tenemos algunas posibilidades de mejorarlo, aunque por experiencia propia, que yo viví en un sitio muy alterado, fíjate que no lo pude determinar ni con las varillas, fue algo que había ahí que no sé muy bien. Claro, si no sabes lo que buscas, difícilmente lo vas a encontrar, pero había algo que no sé todavía lo que era, y yo estuve viviendo allí 5 años y me morí de milagro. Hay veces que sí se puede contrarrestar si el problema no es muy grave, y entonces pues no pasa nada. Pones, por ejemplo, un objeto o pones, bueno, hay muchas formas de neutralizar, luego si quieres hablo un poco de esto. Y hay veces que es mejor simplemente cambiar la cama de lugar o irte a otra habitación o buscar un lugar más agradable. Depende de cómo esté el lugar. Si en tu casa tienes un lugar donde te sientes a disgusto, donde de repente te cansas más cuando estás, o
cuál es la causa y ver si es muy fuerte o no es muy fuerte. Si es muy fuerte, lo mejor es cambiarte a otra habitación. O, en el caso de las líneas Harman, por ejemplo, has visto que si movemos un poquito la cama, pues a lo mejor ya no te toca ese cruce. Sin embargo, bueno, hoy en día venden algunos armonizadores, están muy de moda una cosa que se llaman orgonitas, que están hechas, bueno, con un material que digamos que produce energía adecuada. Hay lo que se llaman ondas de forma, las ondas de forma son unas emisiones, digamos que todo objeto emite lo que él es, lo que es su forma, en una onda hacia afuera. Entonces, dependiendo de si el objeto es armónico o disarmónico, puede arreglar o estropear un lugar. Por ejemplo, ¿os acordáis de estos cuadros que se hacían, que se ponían puntas y que luego iban unidas con hilos de colores y que se ponían en la pared? Bueno, pues estos por las puntas tienen una onda de forma nefasta que lo único que hace es destruir el lugar. Sin embargo, muchas veces una planta armónica, buena, que aguante la presión del lugar, pues te puede dejar las cosas perfectas cuando no estaban bien. A veces gemas, piedras grandes tipo geoda o drusa, dependiendo de lo que necesita el lugar, también te lo pueden armonizar y cambiar la energía. Se me ocurre, por ejemplo, que las geodas de amatista, que son preciosas, las habéis visto, ¿no? Que son así como de color violeta, cuarzo violeta, como cuevecitas. Bueno, estas tienen un efecto benéfico general, pero lo que hacen es que desplazan los cruces de líneas Curry. Es decir, cuando tú pones una geoda de amatista, donde está, ahí hay un cruce de líneas Curry. Te ha movido, te ha modificado la línea Curry y en un momento dado, si la sabes colocar adecuadamente, te puede ayudar a contrarrestar un problema. Claro, si estás muy cerca de ella, tienes muchas papeletas de que te toque al menos una de las líneas Curry. Entonces, bueno, este tipo de cosas hay que estudiarlas dependiendo del lugar y hay que poner un armonizador u otro. Venden un tipo de armonizadores que son unas placas como cerámicas pesadísimas, grandes, con una especie de triskel. ¿Sabéis lo que es un triskel? El laburu, sí sabéis lo que es. Es un símbolo vasco como con tres... ¿sí? Bueno, el triskel es parecido, es celta, es un símbolo celta. Y este tipo de cosas que se ponían muchas veces en los antiguos templos y en los antiguos lugares sagrados, digamos, bueno, estos normalmente son armonizadores, depende de si es de estrógeno o levógiro y depende de dónde lo coloques. Bueno, pues ahora venden unos armonizadores especiales con una forma especial que lo pones y creo que te armonizan hasta 30 metros de diámetro alrededor. Son un poco caros, pero depende en qué situaciones pueden venir muy bien. Bueno, hay muchas formas. Digamos que cada lugar va a pedir una cosa diferente para llegar a armonizarlo. Las lámparas estas de las mesitas que venden, que son como una piedra de sal. De sal, eso. Sí, las piedras de sal son muy buenas también, neutralizan mucho la mala energía y la baja energía del lugar. Se ponga donde se ponga, da igual. Sí, generalmente sí, aunque hay que estudiar el mejor sitio. Mira, por ejemplo, nosotros en el herbolario hemos traído lámparas de sal de este tipo. Y lo que dice el fabricante, que ha estudiado más sobre estos temas, es que necesitas, ¿cuánto eran? 4,5 kilos por metro cuadrado. No, es 1 kilo por cada 4 metros cuadrados. Ah, al revés. 1 kilo de sal por cada 4 metros cuadrados. Ojo, la sal armoniza muchísimas cosas, quizás no todo. Hay que estudiar. Hay que estudiar un poco el lugar y ver qué le viene bien y qué no le viene bien. Y no caduca. Bueno, en principio no caduca, lo único que hay que tener cuidado es que no se humedezcan demasiado, porque si se humedecen demasiado se acaban disolviendo y, bueno, pues pierden todas sus propiedades. Sabes que la sal es hidrófila, o sea, absorbe toda la humedad del agua, lo cual puede venir bien. En general los sitios húmedos no son recomendables para vivir y baja mucho la vibración, la humedad, en un sitio. ¿Qué más? ¿Ya os habéis quedado sin preguntas? Bueno, y contadme, ¿qué os parece esto? ¿Es una locura mía o creéis que os ha pasado alguna vez o lo veis de otro planeta? Contadme un poco. ¿Nada que alegar? Entonces, en una calle Lleva el micrófono, Monse. donde haya pasado un lago, pero se me lleve. No. En una calle donde haya pasado una
Sí. Pues el que haya luego edificado allí, la calle Los Tintes, por ejemplo, que yo es donde vivo, eso fue una zona de aquí en Palencia donde se lavaban las lanas por las laderas, por la redundancia. Y entonces, todo eso puede influir, porque no es por nada, hemos tenido siempre muchísimas humedades en esos garajes, porque claro, está cerca el río, el agua no le separa a nadie, y bueno, pues siempre ha habido mucho problema, son pisos nuevos y demás, pero yo preguntaba, ¿eso influye a la vivienda? Sí, claro que influye. Bueno, influye porque ha habido por allí un paso de agua, que ahora puede estar o no, a lo mejor está soterrado solamente, Estará soterrado seguro. o a lo mejor lo desviaron. Bueno, si lo desviaron es un poquito mejor, pero el hueco que dejó esto a nivel visible e invisible, porque el agua, sabes que pasa por varios niveles, es decir, no todo el material que está debajo del agua es de la misma densidad. Y sabes que el agua antes o después acaba ablandándolo todo. Entonces hay zonas que son de menor densidad y hay flujos de agua por debajo de los ríos, porque hay una densidad diferente y hay una cantidad de agua que se va al subterráneo. Lo mismo pasa con cualquier cauce de agua que haya sido lo suficientemente grande y haya estado lo suficientemente tiempo. Entonces, bueno, te va a dejar una humedad residual y te va a dejar cavidades por las que todavía puede seguir pasando agua, que será lo más normal, o incluso a veces no. Eso influye, claro que influye. Y la humedad y el estar muy cerca de un río también influye. ¿En qué? Si bien es saludable tener un río cerca por toda la energía que mueve, siempre que el río no vaya muy rápido, y ahora estoy hablando un poco de Feng Shui, de la parte china, para que haya una corriente, que no esté estancado, pero que tampoco vaya muy rápido, porque si no se lo lleva todo, se lleva toda la energía, pues todo lo que sea vivir muy cerca de un río influye en esa humedad, en esos lugares que ha dejado como cavidades por debajo y que no son ideales para vivir, no es el mejor sitio. Influyen, sí, pues esto que decía antes, del agua subterránea y de las fallas subterráneas y de las cavidades subterráneas, es esto mismo. Esto baja mucho la frecuencia vibratoria del lugar e introduce campos electromagnéticos que no son adecuados. Tampoco te quiero decir que te mudes, pero bueno, pues si puedes elegir no vivir demasiado cerca de un río, mejor. A ver, también, yo qué sé, Valencia es una planicie que está plagada de agua subterránea por todos los lados. Yo he vivido en otros pisos y bueno, es que se ponen a hacer los cimientos y lo ves, que empiezan a salir manantiales y fuentes y de todo. A ver, lo que hace falta es sobre todo no pasar demasiado tiempo encima de estos lugares. Es decir, si ahora mismo aquí está una corriente de agua subterránea y yo estoy encima de ella, pues estar un ratito no pasa nada, pero si yo aquí metido 8 horas diarias, lo voy a pagar con mi salud. Lo mismo en tu casa, si resulta que el río pasa por al lado y a pesar de tener un poco de humedad, pues donde tú duermes o donde tú trabajas o donde te sientas a ver la tele o a leer, no tienes una gran distorsión, pues bueno, no pasa nada. ¿Me entiendes? O sea, tampoco es cuestión de asustarte porque vayas cerca del río. ¿Vale? Sí. Y una pregunta, yo tengo unos amigos que viven en un pinar. Sí. Y tienen un árbol, un pino, dentro de la misma casa. Ajá. Bueno, y dicen que se sienten muy bien, que ellos tienen como un contacto con la tierra. Por eso me ha llamado muchísimo la atención el venir a esta conferencia, por ese tema. Porque dicen que tienen un contacto con el árbol, que es una energía la que presencia. ¿Puede ser verdad? Sí, puede ser verdad. Además, bueno, hay personas que, entre comillas, se llevan mejor con unas plantas que con otras o con unos árboles que con otros. Y lo que sí es cierto es que, mira, hay una técnica que está muy de moda en la nueva era, pero que además es algo que hacían mucho en Oriente, y es que cuando estás muy perturbado, que te sientes muy mal, que estás muy cargado, que te duele la cabeza, que estás cansado, pues una técnica buena es abrazarse a un árbol. Si el árbol es más tipo ciprés, que es más recto hacia arriba, como una energía recta, mejor todavía, porque te va a servir de derivador de toda tu energía, tanto hacia sus raíces como hacia arriba. Entonces, estar un rato abrazado a uno de estos árboles te puede ir muy bien. Claro, si te abrazas mucho tiempo, se va a hacer con tu energía también. En una casa, bueno, puede estar por ahí. ¿Está justo dentro de la casa el árbol? Está en sería el patio, la parte del patio, pero el está patio, muy cerca de la vivienda. No, sí, claro, en el patio está perfecto. De hecho, muchos
muchos de estos árboles te pueden incluso derivar energías que hay dentro de la casa hacia afuera. ¿Has estado alguna vez en el monasterio de Silos, Sí. en Burgos? Sí, sí, sí. ¿Sabes el pedazo de ciprés Sí, que de tienen? ciprés, sí. Bueno, pues ese lugar es un lugar de paz y de bienestar impresionante. Sí, sí. Y es esto, tienen ahí como una antena que deriva todas las malas energías y también atrae algunas de las buenas. Sí, sí. Por eso te digo, a veces es muy bueno. Claro, tenerlo dentro de casa no sería bueno, porque primero no puedes aislar la casa adecuadamente y esto ya te trae problemas. O no puedes dejar el árbol asfixiado dentro de la casa. Pero tenerlo fuera en el patio puede ser perfecto, siempre y cuando las raíces no entren en la estructura de la casa, que eso también hay que verlo. Ya no, de momento no. Vale. Gracias. No, pues eso puede ser perfecto, ¿eh? De hecho, yo recuerdo más de una ocasión en la que para sacar alteraciones importantes he recomendado a gente que me ha consultado en este sentido que planten un árbol. Mira, sin ir más lejos, mi padre tenía una casa aquí cerca de Herrera y la casa tenía un par de corrientes de agua subterránea, incluso fallas